Apple Bloom no recordaba haber dormido. No recordaba haber cerrado nunca los ojos. Pero algo debe haber sucedido, porque en algún momento durante la noche el mundo perdió la luz, el sonido perdió su voz y los colores se mezclaron en un desvanecimiento oscurecido. Un pulso sordo y pesado resonó en lo profundo de su conciencia, hasta que, como una ola rompiendo, se aceleró y Apple Bloom se despertó con el sonido de un golpe en su puerta. Bostezó y la voz de su hermana la llamó desde el pasillo. «¿Flor de manzana? ¿Ya te levantaste? Son más de las 10 y he estado llamando durante los últimos 10 minutos». Murmurando, Apple Bloom negó con la cabeza pero rápidamente recordó sus acciones de la noche anterior. Sin apenas energía, corrió hacia la puerta y la abrió. Applejack retrocedió al ver el rostro de su hermana con aspecto triste, completo con ojeras debajo de los ojos. Poniendo sus cascos sobre los hombros de la potra con preocupación, Applejack se inclinó hacia adelante y preguntó: «Dulce madre de Celestia, Apple Bloom, ¿dormiste algo anoche? Te ves terrible». Apple Bloom miró nerviosamente hacia otro lado. No podía dormir. No dejaba de pensar en ayer. La simpatía pronto reemplazó la expresión preocupada de Applejack, y se inclinó hacia adelante y abrazó a su hermana. «Sí. Es terrible lo que pasó, pero no te preocupes. Vamos a superar esto juntas, junto con el señor Rich». Hablando de eso, Applejack señaló el baño al otro lado del pasillo. «Deberías darte un baño primero antes de ir a casa del señor Rich para dar nuestras condolencias». La expresión de Apple Bloom rápidamente se convirtió en horror. «¿Quieres decir que ella todavía está muerta?» Applejack giró la cabeza hacia su hermana, luciendo un poco asustada. «¿Qué? ¿Flor de manzana? ¿Estás segura de que estás bien?» Al darse cuenta de su error, Apple Bloom rápidamente empujó a su hermana y entró al baño. «Estoy bien. Todavía estoy cansada. Saldré pronto». Cerró la puerta con llave antes de descansar su cabeza contra la puerta. Su hermana golpeó varias veces la puerta, gritando su nombre. «No entres». «Estoy en el baño». Los golpes se detuvieron y Apple Bloom escuchó un leve suspiro desde el otro lado. Applejack dijo: «Escucha, Apple Bloom. Si quieres hablar de algo puedes confiar en tu hermana mayor». «¿Está bien?» «Sí», respondió Apple Bloom, acurrucando lentamente sus patas traseras más cerca de su pecho, haciéndose bolita. «Simplemente no tardes demasiado». «Nos vamos en 1 hora», dijo Applejack, antes de que el sonido de sus cascos se desvaneciera en el silencio. Cuando estuvo segura de que Applejack se había ido, Apple Bloom dejó de resistirse y dejó que las lágrimas cayeran por sus mejillas. Ella había fallado. Toda una noche de deseos desperdiciados. Diamond Tiara todavía estaba muerta, y todo era su culpa. «Yo hice esto. Yo la maté». Lentamente, Apple Bloom se arrastró hacia la tina y abrió la ducha, ignorando el agua fría que comenzó a llover sobre ella. No era nada comparado con la sensación de vacío y hielo en su interior. Esto no era lo que quería. Quería que le pasara algo malo, pero no así. Hag no quería que la mataran. Ahora tengo sangre en los cascos. «Quag», pensó Apple Bloom, recordando su deseo de mala suerte en Diamond Tiara. Se había hecho realidad, pero era el peor tipo de fortuna que un pony podía tener: la muerte. Bully o no, Diamond Tiara no merecía morir. Puede que haya hecho muchas cosas malas, pero esto no era lo que quería Apple Bloom. Apple Bloom apretó los dientes y golpeó su cabeza contra la pared. «Es todo culpa tuya, está muerta porque le pediste un deseo a una estrella fugaz y se hizo realidad. ¿Por qué no deseaste tu cutie Mark o algo más? Hiciste que el señor Rich no tuviera hijas, hiciste que Silver Spoon no tuviera amigas. ¿Cómo pudiste?» Eventualmente, comenzó a sentirse mareada y se detuvo. Tomando un profundo suspiro, Apple Bloom miró hacia el techo y deseó que su dolor de cabeza la despertara de esta pesadilla. Después de unos minutos más concluyó la ducha fría.
Apple Bloom salió y se secó su flanco antes de bajar las escaleras. Rostros sombríos la esperaban cuando vio al resto de su familia. Big Macintosh se veía peor, siendo amigo cercano de Phyllis y Rich. Ella había oído que los dos no se llevaban bien al principio, y algunas de las historias no sonaban demasiado lejos de cómo eran ella y Diamond Tiara. Como de repente se hicieron amigos era un misterio. ¿Hubiera pasado lo mismo con Diamond Tiara si ella? Apple Bloom alejó esos pensamientos, temerosa de que de lo contrario empezaría a llorar de nuevo. Una vez que Apple Bloom se tranquilizó, la abuela Smith, cargando una canasta que olía a pastel de manzana, se volvió hacia la puerta. «Vamos», dijo en un tono que Apple Bloom solo escuchaba cuando hablaban de sus padres. Cuando la familia Apple abandonó los terrenos de la granja y se dirigió a la ciudad, Apple Bloom no pudo evitar preguntarse cómo les iba a sus otras amigas. Sweetie lucía como si estuviera llorando la última vez que la vio, y Scootaloo aún estaba conmocionada. ¿Qué estaban sintiendo en ese momento? Ninguno de los miembros de su familia habló mientras pasaban por la ciudad. Apple Bloom notó las señales de que Ponyville estaba de luto por su pérdida. Solo hizo que el clavo de la culpa se clavara más profundamente en su ataúd. Su maravilloso pueblo había perdido todo su color y encanto, convirtiéndose en una gran ceremonia conmemorativa. Apple Bloom incluso se atrevió a decir que era peor que la época en que Discord corría salvaje y suelto. Claro, las cosas se veían sombrías y ella nunca olvidaría la horrible sensación de la discordia. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella tenía fe en que su hermana mayor y sus amigas salvarían el día y todo volvería a la normalidad, lo cual sucedió. Esto, sin embargo, no podía tener un final feliz. Diamond Tiara no podía volver y nada volvería a ser normal. Antes de que Apple Bloom se diera cuenta, estaba en la entrada de la mansión Rich, el hogar de su antigua mayor enemiga. Ella se estremeció al pensar tal cosa. Especialmente ahora que se ha ido para siempre. Big Macintosh llamó a la puerta y una sirvienta Pegaso respondió, luciendo aliviada cuando los vio. «Oh, gracias a Celestia que estás aquí, Big Macintosh. Es el maestro Rich. Él es». Con los ojos entrecerrados, Big Macintosh gruñó, «Está bebiendo otra vez, ¿no?». La criada asintió lentamente con la cabeza. «¿Puedes culpar al semental?». «No», dijo Macintosh, suspirando de frustración. «Pero me condenarán si lo dejo consumirse como casi lo hizo la otra ocasión». Se volvió hacia su familia. «Vete a casa. Me encargaré de esto». «Sí, ¿seguro?», preguntó Applejack, colocando su casco en su hombro. Big Macintosh asintió. «Estoy seguro. Me imaginé que esto sucedería». Applejack asintió con la cabeza entendiendo mientras guiaba a Apple Bloom y la abuela Smith fuera de la mansión mientras Big Macintosh entraba. Apple Bloom dudó en decir algo. Tenía muchas ganas de entrar y hablar con el señor Rich, consolarlo y disculparse por la pérdida de su hija. Luego notó que la canasta aún estaba en la boca de la abuela y tuvo una idea. Dando un codazo a su hermana, preguntó, «Oye, hermana, olvidamos darle al señor Rich nuestro pastel, ¿puedo entregárselo y luego ir a reunirme con mis amigas después?». Applejack miró a la abuela, quien asintió con la cabeza mientras colocaba la canasta en la espalda de Apple Bloom. Applejack sonrió y dijo, «Está bien, llega a casa a tiempo para la cena, Apple Bloom. Y ten cuidado en las calles, ¿de acuerdo?». Asintiendo, Apple Bloom se apresuró a regresar a la mansión y llamó a la puerta. Le explicó a la criada sobre el pastel y cómo también tendría que esperar a que su hermano la llevara a casa. De acuerdo, podría haberse ido sola, pero quería quedarse el mayor tiempo posible para hablar con el señor Rich. Tengo que contarle sobre el deseo y todo. Es lo más justo que puedo hacer». La criada le permitió entrar donde vio, por primera vez, la casa de Diamond Tiara. No pudo evitar mirar el salón limpio y decorado con sus candelabros de plata, jarrones elegantes y retratos de la familia Rich. Era algo que nunca le gustaba admitir, pero Apple Bloom siempre había sentido envidia de cómo Diamond Tiara tenía tanta riqueza y ella no.
No era que ella quisiera cosas bonitas, pero el hecho era que la agricultura no generaba tanto dinero como los diversos negocios con los que se asociaba el señor Rich. Incluso una pequeña fracción del dinero que tenía la familia de Tiara habría hecho la vida de su familia mucho más fácil. Después de colocar el pastel en una mesa cercana, la sirvienta guió a Apple Bloom a la sala de estar donde se sentó en lo que tenía que ser el sofá más cómodo del mundo. La criada se excusó diciendo que traería un poco de té, lo que le dio tiempo a Apple Bloom para mirar más a su alrededor. La sala de estar estaba llena de suficientes libros como para poner celosa a Twilight, e incluso había un pequeño bar lleno de bebidas, algunas de las cuales eran la sidra de manzana de su familia. Sin embargo, la característica más llamativa de la habitación era la repisa de la chimenea frente a ella, donde había 2 cuadros enmarcados por coronas de flores y velas encendidas. Se acercó para ver mejor y vio que una de las fotos era Diamond Tiara, sonriendo y luciendo tan feliz como puede ser. El otro era de una yegua que Apple Bloom nunca había visto antes, pero le parecía extrañamente familiar. Su melena era del mismo tono púrpura, claro que la de Tiara, completa con las reveladoras rayas blancas en capas uniformes, excepto que era más suave y llegaba más allá de sus hombros. Su abrigo también era de un magenta mucho más oscuro y tenía un collar de cristal alrededor del cuello. Era absolutamente hermosa, como una de esas modelos que veía en revistas como Fleur d'Isle. Apple Bloom trató de averiguar por qué esta yegua le resultaba tan familiar, pero por su vida no pudo. Una voz detrás de ella, casi asustándola, dijo: «Veo que conoces a la señora Rich». La criada había regresado con el té y lo colocó sobre la mesa de café. «Entonces, ¿ella es la madre de Diamond Tiara?», preguntó Apple Bloom, mirando la foto con asombro. «Pero, ¿cómo es que nunca la he visto antes?». La criada reprimió un sollozo y resopló. Los ojos de Apple Bloom se iluminaron y volvió a mirar las fotos, que se dio cuenta de que eran un memorial. «No», susurró Apple Bloom, «¿quieres decir que ella?». El asentimiento de la criada solo confirmó las peores sospechas de Apple Bloom. «Ella fue como yo, todo este tiempo. Ella también perdió a su madre». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. «Ah, necesito algo de tiempo a solas. ¿Hay un baño por aquí?». La sirvienta asintió y le dio instrucciones, que Apple Bloom siguió de inmediato. Llegó al final del pasillo y estaba a punto de doblar la esquina cuando la voz de su hermano la detuvo en seco. Frotándose los ojos, Apple Bloom giró la cabeza en dirección opuesta y, curiosa, comenzó a caminar hacia la puerta de donde provenía el sonido. Miró adentro y vio a su hermano en una especie de oficina, pero lo que casi la hizo jadear fue el pony sentado perezosamente en el asiento al lado del escritorio. El señor Rich siempre había sido uno de esos tipos que vestían bien y se veían orgullosos, a menudo recordándole a Apple Bloom a Rarity y su obsesión por verse bien. Si no fuera por el hecho de que el semental que estaba viendo tenía su cutie mark en el flanco, Apple Bloom habría dudado en creer que era Filthy Rich. Tenía la peor cabellera de cama que jamás había visto, y su ropa estaba esparcida por el suelo, rota y hecha trizas. Parecía sucio y por el olor estaba claro que el semental no se había bañado. Dudó en mirar sus ojos llenos de lágrimas y holgados mientras levantaba su bebida y la tragaba más rápido que Rainbow Dash durante la temporada de sidra. Conteniendo la respiración, Apple Bloom observó cómo su hermano sacudía la cabeza al verlo y decía: «Rich, sé que esto es difícil para ti. Celestia, ayúdame. Ah, solo mírate. ¿Crees que ya me preocupo por mi apariencia, Mac?», preguntó Rich mientras tomaba un sorbo de la botella. Limpiándose la boca, sus ojos casi muertos miraron al suelo. «Se ha ido, mi niña. Mi pequeña Diamond se ha ido. Ya no tengo nada». «Eso no es cierto», dijo Big Macintosh, dando un paso adelante. «No puedes simplemente salir y decir eso cuando todavía tienes». «¿Qué?», resopló Filthy Rich. «Dinero, fuerza, mi negocio, mi hogar. Todo eso lo cambiaría en un santiamén por mi hija, incluso 5 minutos más con ella». Se recostó contra su silla y sollozó. «Ella me dijo que no quería morir, Mac.
Antes de que intentaran operarla, dijo que no quería morir. Le dije que no iba a hacerlo y que íbamos a regresar a casa, y mira lo que pasó, mira lo que pasó. Apple Bloom hizo una mueca cuando Rich se levantó de su asiento, gritó y arrojó su botella contra la pared. Ella era todo lo que me quedaba. Después de que muriera mi hija, debería haberla amado aún más, pero fracasé, abrí una grieta entre mi hija y yo y no lo niegues, Mac, fui un padre terrible. Eso no es así, Rich, dijo Mackintosh, tratando de colocar su casco en el hombro de Filthy, pero se encogió de hombros. Amaste a tu pequeña, todos pudimos ver eso. Solo, todavía te estabas adaptando. 3 años, Mac, murmuró Rich, de alguna manera encontró otra botella de licor sin abrir entre el desorden y soltó el corcho. La empujé. Éramos todo lo que teníamos y la alejé porque me recordaba demasiado, demasiado. Trabajar. Ese fue mi bálsamo. Así lo justifiqué. Siempre con tanto trabajo que hacer, no podía pasar tiempo con ella. Y mira en lo que se convirtió. ¿Crees que no lo sé? Tomó un largo trago de su botella y jadeó cuando terminó. Y ahora, esto es mi castigo. Lo sé, tiene que ser. No pude criarla bien, así que cualquier poder superior que exista se la llevó. Mi preciosa Diamond. Fallé. Apple Bloom nunca había visto llorar tanto a un adulto, y ver a Filthy Rich llorando y gritando el nombre de su hija mientras se mecía de un lado a otro. Se preguntó si así se sentiría la abuela Smith cuando perdió a su hijo. ¿Era así como se sentía cualquier padre cuando se pierde a un hijo? Nunca pensó que Diamond Tiara fuera amada por algún pony, pero a pesar de todas las cosas desagradables que había hecho, tenía que haber sido amada. Su padre, Silver Spoon, y tenía que haber otros ponis por ahí que habían amado a Diamond Tiara. Estaba tan ciega. Que llegue a odiarla tanto, que olvide que era un pony como yo. Con familiares y amigos, como yo, pensó Apple Bloom. Mackintosh negó con la cabeza. Pero, beber hasta morir será la respuesta, Rich. Sé que esto es difícil, pero no puedes dejarte consumir como lo hiciste después de la muerte de Crystal. ¿Saber? Gritó Rich, levantándose y poniéndose en la cara de Big Mackintosh. No sabes nada de lo que estoy pasando, imbécil. Mackintosh suspiró. ¿En serio, Rich? ¿Insultos? Idiota. Lo tienes todo. Todavía tienes una familia y un propósito. Mi familia era mi propósito y están todos muertos. Yo también podría estar muerto, al menos no tendría que sufrir así, y gritó Rich. La saliva salpicó todo el rostro tranquilo de Mackintosh. Esto solo pareció enojar aún más a Rich. ¿Qué te hace pensar que sabes algo sobre mí? Y déjate de esa mirada estoica tuya. Lo odio. Apple Bloom jadeó cuando Filthy Rich golpeó a su hermano en la cara con su casco. Para su sorpresa, Mackintosh ni siquiera se inmutó cuando fue golpeado. Lentamente, volvió la cabeza hacia Rich y procedió a golpearlo con su propio casco. Los dos pronto se agarraron y comenzaron a luchar por toda la oficina, haciendo un lío aún más grande que antes. Cada segundo parecía haber algo nuevo roto o derribado por su pelea. Después de minutos de lucha, Big Mackintosh logró inmovilizar a Rich, quien todavía luchaba por escapar. «Déjame ir. Estúpido granjero. Déjame ir», gritó Rich, gritando un poco más hasta que sus gritos se convirtieron en quejas. Abrió los ojos cuando Mackintosh lo miró con pena antes de levantarse lentamente. Los dos amigos se miraron antes de abrazarse. Mackintosh dejó que un sollozante Rich descansara sobre su hombro. «Mac, lo siento». «¿Lo siento mucho?» «Está bien, Rich», murmuró Mackintosh, cerrando los ojos mientras una lágrima caía por su mejilla. «Cuando mis padres murieron, recuerdo haberme culpado a mí mismo tanto. Como lo estás haciendo ahora». No hablaba con ningún pony y estaba tan enojado todo el tiempo. «Me culpé por no ser lo suficientemente fuerte para ayudar a Pa, o lo suficientemente rápido para ayudar a Ma». Realmente fue una sorpresa.
Ahora era el semental de la casa de repente a causa de una terrible tragedia. Lo único por lo que teníamos que sonreír era por el nacimiento de Apple Bloom. Hermano mayor, susurró Apple Bloom. De toda su familia, su hermano siempre había sido el menos reacio a hablar de sus padres. ¿Recuerdas nuestros días de crecimiento?, preguntó Big Macintosh con una pequeña sonrisa. Por primera vez desde que entró, Apple Bloom escuchó a Rich reírse. Difícil de olvidar. Éramos tan estúpidos antes, bueno, sobre todo yo. Pensé que eras un granjero pobre con hábitos sucios y un fenómeno debido a tu tamaño y forma silenciosa de ser. Perdí la cuenta de cuántas veces peleamos. Sí, y no podía esperar a graduarse para poder deshacerme de ti, se rió Macintosh. Por supuesto, nada cambió, incluso como adultos. Pero, ¿recuerdas lo que me dijiste 2 meses después de que perdiera a Ma? Creo que pudo haber sido. Deja de estar todo deprimido y demás, me lo estás contagiando, citó Rich. Hizo una pausa como si recordara, y luego una pequeña sonrisa se deslizó junto con otra risa suave. Y luego procediste a pegarme una buena. Crystal y tu abuela nos dieron un regaño tan grande ese día, llamándonos potrillos a nuestra edad. ¿Cuánto duró esa pelea? Alrededor de 1 hora. Después de eso, todos me estaban abrazando mientras lloraba a mares. Los 2 viejos amigos se miraron y se abrazaron de nuevo. Apple Bloom no sabía si debería sentirse confundida o aliviada. Incluso se preguntó si lo que les pasó a su hermano y al señor Rich podría haberles pasado a ella y a Tiara. ¿Podrían haber dejado de odiarse de una a la otra y convertirse en amigas? Big Macintosh y Phyllis y Rich parecían odiarse en ese entonces, al igual que ella y Tiara, pero todo cambió. Ahora nunca lo sabré, por lo que he hecho. ¿Qué hago, Mac?, preguntó Rich, suspirando y mirando por encima de su chimenea. Encima había un retrato familiar de toda su familia. Mi esposa se ha ido. Mi hija se ha ido. ¿Qué se supone que haga? Rich, dijo Macintosh, poniendo su casco en el hombro de su mejor amigo, no puedo darte una respuesta porque, honestamente, no sé qué haría si perdiera a mis hermanas y a la abuela Smith. Pero puedo decirte esto, no querrían que me desperdiciara como tú lo haces. Patearían mi trasero desde la tumba si alguna vez sucediera. Crystal y Diamond Tiara no querrían ver caer en pedazos al semental que ambas aman. No será fácil, pero yo estaré ahí para ayudarte en todo el camino. Phyllis y Rich asintió. Gracias, Big Macintosh. Apple Bloom se alejó de la escena y corrió. Vio unas escaleras y las subió corriendo, sin detenerse hasta llegar a la cima. Sentándose en el escalón superior enterró su cabeza entre sus cascos y lloró. ¿Qué he hecho? Lo siento mucho, señor Rich. Lo siento mucho. Oh Diamond Tiara, lo siento mucho. Ah, nunca quise que murieras. Nunca antes en su vida Apple Bloom se había sentido más sola en el mundo que ahora. Su único deseo, su odio, había arruinado la vida de tantos. Todos estaban llorando y una potra estaba muerta, todo por su culpa. Mientras Apple Bloom continuaba sollozando, notó por el rabillo del ojo una puerta con una familiar cutie mark de Tiara plateada grabada en la madera. La habitación de Diamond Tiara, pensó Apple Bloom mientras la abría lentamente. Era como una habitación digna de una princesa, completa con paredes de terciopelo y una cama que se parecía a la de Rarity, solo que más pequeña y más rosada. Había toneladas de animales de peluche por todas partes, cada uno de ellos más lindo que el anterior. Apple Bloom supuso que podría acomodar 2 de sus dormitorios en el espacio disponible con espacio de sobra. Apple Bloom entró nerviosamente en la habitación que solía pertenecer a su acosadora. Volviéndose hacia la pared más cercana, vio docenas de fotografías de la vida de Diamond Tiara, algunas de ellas cuando ella era una potra, otras parecían tan recientes que no podían ser de más de unos meses atrás. Podía ver a Silver Spoon, a la familia de Tiara e incluso a miembros del personal con ella de vez en cuando. Entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. La abuela Smith nunca había perdido la oportunidad de mostrar cuán linda
era Apple Bloom cuando era una potra. Esa misma potra con el lazo rojo de su madre estaba allí en pañales, durmiendo junto a otra potra que supuso que era Tiara. Rápidamente recordó a Applejack contándole cómo solía ser amiga de cuna con Tiara. Por supuesto, ella no creía una palabra de eso entonces. Y, sin embargo, la prueba era clara como el agua. Se preguntó qué pensaba Diamond Tiara al pasar esta foto todos los días. ¿Recordaba un tiempo en que éramos amigas? Alejándose de la pared, Apple Bloom se dio la vuelta y vio un escritorio que estaba completamente vacío, excepto por un pequeño libro de cuero y algunos lápices alrededor. Curiosa, caminó hacia él y miró el libro, viendo un marcador entre las páginas. Abriendo el libro, comenzó desde donde lo dejó el marcador. Querido diario. Estoy tan emocionada que apenas puedo evitar que grite de alegría. Papá dice que puede quedarse en casa durante las vacaciones de este año. De hecho, incluso quiere organizar una fiesta en nuestra casa la próxima semana. Silver Spoon y un montón de otros ponis importantes vendrán, pero papá dice que incluso invitará a los Apple si quieren venir. No entiendo por qué tienen que venir, pero sí tener a Apple Bloom y su familia de perdedores en mi casa es con lo que tendré que lidiar para tener a papá para el día de la fogata, entonces viviré con eso. Solo espero que no quiera que nos tomemos fotos juntos. ¿Puedes imaginarlo? Además, Silver Spoon vendrá a visitarme, así que no estaré sola, y tal vez incluso podamos tener una fiesta de pijamas. En realidad, tal vez me quede con eso. Quiero pasar tanto tiempo con papá como sea posible este año. Ya elegí el regalo de papá. Le haré un brazalete con nuestras cutie marks juntos. Normalmente iría a comprar algo, pero esta es la primera vez que estaremos juntos en las fiestas desde que Mami y Golden Packets murieron. Ojalá pudiéramos estar todos juntos, pero mamá y mi hermanito están en Ilichiem. ¿Celebran las fiestas en Ilichiem? ¿Santa Hoops también va allí? Sebastián dice que nos están mirando a mí y a papá desde arriba. Bueno, espero que lo hagan cuando abramos los regalos y demás. Tal vez se sienta como si fuéramos una familia otra vez. De todos modos, tengo que irme a la cama. Silver Spoon y yo vamos a ir a patinar sobre hielo mañana debido al próximo día de nieve. No puedo esperar al día de la fogata. Diamond Tiara. Apple Bloom sostuvo lentamente el libro en sus cascos mientras miraba la página sin hacer ruido. Tan delicadamente como pudo, leyó la entrada de nuevo. Y otra vez. Miró la siguiente página solo para encontrarla en blanco. Para siempre. Volvió a las páginas anteriores, las analizó rápidamente y encontró bastantes entradas con su nombre. Se preguntó cuánto tiempo atrás fue y cómo se comportó realmente Diamond Tiara. Las respuestas estaban todas aquí. Una parte de ella le dijo que lo devolviera. No era suyo para tomar, especialmente desde que la dueña murió. Pero una parte de ella quería saber más, sobre Diamond Tiara y su pasado, sobre por qué era una acosadora y por qué odiaba a Apple Bloom. Al final, su curiosidad pudo más que ella. Apple Bloom salió corriendo rápidamente, asegurándose de cerrar la puerta y se coló en la sala de estar. La criada ya se había ido, lo que facilitó la siguiente parte. La cesta estaba justo donde la había dejado, ahora vacía salvo por la manta que había mantenido caliente el pastel. Apple Bloom escondió rápidamente el diario debajo de la tela con aroma a manzana. Justo cuando la guardaba, su hermano entró desde el pasillo. ¿Flor de manzana? ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Big Macintosh. Regresé para darle el pastel al señor Rich y esperarte, respondió Apple Bloom apresuradamente. Big Macintosh levantó una ceja, pero antes de que pudiera decir nada, Filthy Rich entró y preguntó, ¿todo bien, Mac? Sí, estábamos por irnos, dijo Big Macintosh. Los Apple se despidieron de Filthy Rich, pero antes de irse, rápidamente dijo, espera, Apple Bloom. Apple Bloom se detuvo y lo miró. Nerviosa, Rich pateó el suelo. Mi hija, sé que ella hizo algunas cosas realmente malas para ti y tus amigas.
¿La odias por eso? La intensidad seria en la voz de Filthy Rich sorprendió a Applebloom casi tanto como la pregunta misma. ¿Odiaba ahora a Diamond Tiara? ¿Incluso después de su muerte? Ah, no lo sé, señor Rich. Tu hija hizo muchas cosas malas, se estremeció al ver que su ceño fruncido aumentaba, pero tenía que haber algo bueno en ella, ¿verdad? Tal vez nunca lo vi, pero aún así tenía que ser una buena pony de alguna manera. Filthy Rich solo asintió antes de retirarse al pasillo. Uno de los mayordomos los guió hacia afuera mientras Applebloom se preguntaba, ¿realmente todavía la odio?